Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Soy el doctor Alejandro Quiroz Pavón, odontogeriatra, y los invito a ver esta conferencia de prótesis totales exitosas patrocinada por Hereus Kulzer. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias doctor Omar Marín, gracias Hereus Kulzer por la invitación. Y pues I+D sigue siendo la vanguardia en internet y en presencia virtual en América, Centroamérica, Sudamérica y América del Norte. Gracias I+D también por la invitación. Esta plática de hoy es una charla muy sencilla, muy práctica, muy cómoda, le digo yo, porque es hacer prótesis totales exitosas bien ya la primera, ¿no? Como deberíamos de hacerla siempre. Es una plática que me trae nada más pequeños recuerdos de la prostodoncia en la escuela, en pregrado, porque vamos a usar unos tips sobre todo para poder mejorar en la integración de nuestro diagnóstico, para también tener un mejor resultado, un resultado más exitoso. Siempre nos fijamos o siempre tratamos de trabajar exclusivamente en prótesis, ¿no? Tratamos de atender al paciente desde el punto de vista odontológico, cuando al paciente se tiene que tratar de una forma o de una manera integral siempre. Nosotros no tratamos enfermedades, estarán de acuerdo conmigo. Tratamos pacientes, tratamos personas que quieren recuperar su salud y su calidad de vida. Este es el enfoque o el objetivo de varias pláticas o varios cursos que nosotros impartimos. Lo primero y nuestra base y nuestra razón de ser es la calidad en la atención y la seguridad en el paciente, incluido cualquier rehabilitación que hagamos. Entonces, hablando de prótesis totales, a lo largo de algunos años de experiencia hemos podido realizar diversas prótesis en pacientes del ISSSTE, particulares y demás, en donde gracias a estas técnicas hemos podido disminuir el grado de error a lo más mínimo posible. Es más importante para nosotros hablarles a ustedes de nuestros errores para que aprendan a no cometerlos, ¿verdad? A estar diciendo cómo se hacen bien las cosas. El objetivo de la charla es muy sencillo, es lo que les platicaba al inicio: conocer el entorno del paciente, conocer cómo el paciente maneja su sociedad, su círculo cercano, su núcleo familiar. Nosotros podemos ofrecer prótesis o implantos soportadas, las prótesis más hermosas del mundo, pero si nuestro paciente gana 2,000 pesos al mes por su pensión, pues esto es algo ridículo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos y tenemos que ofrecerle al paciente la misma calidad que si fuera implante soportado o que si fuera mucosoportada. Conocer también las necesidades del paciente. Muchas veces el paciente no viene por modo propio a hacerse sus prótesis, sino porque se va a casar la hija o la nieta y le quieren hacer sus dientes. Todo esto se tiene que tomar en cuenta. Nosotros jugamos, recuerden, del lado del paciente. No jugamos en contra del paciente ni para pagar la mensualidad del coche, chicos. Esto es importantísimo.
Bueno, sí hay que pagar la mensualidad del coche, ¿no? pero hacerlo bien, ¿no? También debemos de mejorar la función, mejorar la estética. Y finalmente, algunas recomendaciones que les quiero dar para manejar de forma más efectiva esta forma de lograr el éxito en las prótesis totales. Para valorar al paciente tenemos que hacerlo en varios aspectos. Lo que les platicaba, que el paciente será el núcleo de la atención estará centrada en el paciente, no en la boca, ni en la prótesis, ni en la amalgama, ni es la señora de la OD16, ni de la inlay en el 48. Es importante que manejemos a nuestros pacientes como personas, como seres humanos, como les gustaría a ustedes que los trataran si van a consulta. Otro punto importante es la familia, que también la expectativa de la familia y la expectativa del paciente no siempre son la misma o no siempre chocan en la misma dirección. Si los dos manejan la misma expectativa, nuestro outcome, nuestro resultado va a ser mucho mejor. Si manejan diferentes expectativas, pues tendremos que ver de qué forma podemos auxiliar al paciente, explicarle que para calidad, para masticación, para alimentación, puede ser bueno o positivo utilizar esas prótesis. También al final de la plática les doy algunas recomendaciones, porque llegan muchos pacientes comentando: es que tengo 30 años con mis prótesis, y eso quiere decir que está bien hecha, o eso quiere decir que así deba de ser. Y finalmente los resultados. Todo lo tenemos que basar en torno a las expectativas, necesidades y lo que nos pide el paciente que hagamos para él. Importante para todos, no olvidemos esto: dar atención a pacientes viejos, a mayores de 60 años, es un privilegio. Pocos lo podemos hacer, y recuerden que muchos de estos adultos mayores son sobrevivientes, han pasado muchas pérdidas a lo largo de su vida. Entonces lo que menos queremos hacer es que nosotros seamos otra carga para ellos, o que seamos una pérdida para ellos, ¿no? En vez de una forma de mejorar su calidad de vida. Debemos dar soluciones, no podemos tardarnos 3 meses en hacer una prótesis total, es algo ilógico, es algo demasiado poco profesional para este tipo de pacientes, para cualquier paciente obviamente. Conocer situaciones previas de los pacientes. Si mi paciente come chicharrón y cacahuates japoneses con las encías, bueno, pues entonces, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Creen que podamos lograr una prótesis con la que pueda masticar lo mismo? Esto es importante que lo sepa el paciente y que nosotros sepamos cuáles son los hábitos del paciente. Tenernos confianza, chavos. Recuerden que sabemos más de lo que creemos. Muchas veces nos da miedo actuar o hacer las cosas, o a veces nos pasa lo contrario, ¿verdad? Nos pasa esto de no somos héroes, y cuando nos preguntan en el consultorio: oiga doctor, ¿y usted qué hace? No, pues yo hago prótesis fija, removible, endodoncia, parodoncia, implantes, ortodoncia, ortopedia, cirugía maxilofacial, bailo tango, masco chicle, toco la guitarra, hablo alemán. Hay que centrarnos en lo que sabemos hacer y explotarlo. Para lo que somos buenos, chicos, eso es lo que tenemos que explotar. No es que para eso hay especialidades, es obvio que para eso hay especialidades. Nosotros podemos hacer varias cosas con la habilidad, con el entrenamiento que nos puede dar el estudio y el conocimiento, como este tipo de pláticas. Pero tenemos que seguir fomentando la práctica y la educación continua siempre para mejorar como profesionistas. El diagnóstico se debe de realizar de forma integral. Esto es importante. Tenemos 3 tipos de esferas o de macro o de universos que debemos de valorar. El primero es el macro universo del paciente. ¿Cuál será? La valoración familiar y socioeconómica. Insisto, no porque el paciente no tenga dinero le voy a hacer una mala prótesis. La calidad de la prótesis tiene que ser igual a que si fuera el paciente con un costo demasiado caro. La calidad en la atención y la calidad que nosotros podemos ofrecer tiene que ser exactamente la misma. Y aquí venía lo de qué necesita el familiar y qué quiere el paciente. Importantísimo. En el medio ya nos vamos un poco más a la cavidad bucal de nuestros adultos mayores. Recuerden que el término correcto es bucal, eso es importante mencionarlo, porque oral se refiere al lenguaje y bucal se refiere a la boca, obviamente. En el medio vamos a ver la valoración integral del paciente, que historia clínica completa. Yo les recomiendo que a todos los adultos mayores les hagan una química sanguínea de 6 elementos y una biometría hemática sencilla o ligera. Siempre vale la pena, quedamos mucho mejor con nuestros pacientes porque se están dando cuenta que nos interesa su salud y pueden hacer ustedes diagnósticos importantes, hallazgos importantes en donde el adulto mayor no sabía que tenía alguna enfermedad o que le estaba causando daño a algún medicamento. Ustedes son médicos de la boca, chicos, recuérdenlo, son médicos de la boca. Una biometría y una química siempre serán necesarias
en nuestros adultos mayores. Y si les preguntan por qué, bueno, yo creo que está de más, ¿no? Somos médicos de la boca. Y la valoración EDO, que es la escala de dependencia de higiene bucal o de higiene oral, aquí oral porque es un término, una escala gringa, pero hay que ponerle bucal, en donde se refiere a la capacidad y a la habilidad del paciente para hacer su higiene. Si nuestro paciente tiene Parkinson o tiene algún tipo de demencia en donde el paciente no se va a lavar la boca y no le va a interesar lavarse la boca y yo le hago prótesis totales o dentomucosoportadas, pues el éxito va a ser poco. Realmente va a ser más fracaso, va a ser más tendiente a fracasar que a tener éxito. Entonces tenemos que evaluar de forma integral al paciente, incluso la capacidad que tiene para entender las indicaciones que yo le estoy dando y para la capacidad física para poder llevarlas a cabo. En otra charla vamos a ver bien, bueno, en otra invitación que tengamos a este foro vamos a explicar bien qué es esto de la EDO, porque valora de forma muy efectiva a nuestros pacientes con problemas sistémicos generales. Y en el microuniverso, ¿qué vamos a ver? Una valoración intrabucal seria. Vamos a revisar tejidos bucales, vamos a revisar formaciones óseas, crecimientos óseos, tipos de encía, si es una encía muy firme, muy adherida, muy flácida, que pueda tener alguna lesión crónica, que pueda tener algún tipo de tumoración, cambio de coloración. La valoración intrabucal es imprescindible. Órganos dentarios remanentes que puedan mantener a la prótesis en su lugar y que no se les dé una carga excesiva. Que manejemos nuestros principios siempre de protésico, soporte, retención y estabilidad al máximo para poder mantener estos dientes el más tiempo posible en boca. Los pacientes adultos mayores tienen realmente cambios estéticos con el paso del tiempo y más cuando no tienen órganos dentarios. Se pierde el tono muscular. Solo por el hecho de ser adultos mayores disminuye la fuerza de sus músculos. Esto se llama sarcopenia. Sarcopenia es la disminución de la calidad en los músculos. Cuando nosotros tenemos un paciente sin órganos dentarios, pues obviamente que tenemos cambios en la boca, en estética facial. De inicio la dimensión vertical se pierde, el llenado o el relleno de los labios, la tonicidad de los labios para incluso hablar o masticar se pierde, se disminuye el tercio medio de la cara, se ve pequeño, como este tipo de fotografías que vemos aquí. Las líneas faciales también son importantes, se acrecentan en el adulto mayor. El hecho de ponerle dientes va a mejorar mucho su estética y su dinámica facial, su dinámica muscular facial. No solo vamos a quitar arrugas y hacer una pequeñita cirugía estética en el tercio inferior de la boca, sino que le vamos a ofrecer al paciente también mucho mejor tono muscular, una mejor calidad para expresar o para hablar, para mover sus músculos de la expresión y para poder, por supuesto, hacer la masticación y la digestión. Entonces, ¿qué requerimos? Valorar el proceso residual. Tenemos varios tipos de proceso. Tenemos procesos en filo de cuchillo, cuadrados, ovales. Habrá algunos en los que tendremos que hacer cirugía porque la rehabilitación no va a ser exitosa si no hacemos un mejor margen o reborde. Que también, por supuesto, que esta cirugía dependerá de la calidad de la salud de nuestros pacientes. Si nuestros pacientes tienen algún deterioro sistémico que ponga en riesgo este tipo de cirugías, pues por supuesto que tendremos que hacer la prótesis en el proceso que tengamos. Muchas veces dependerá más que de la habilidad del cirujano, sino en la calidad de la salud sistémica de nuestros pacientes. A más paladar, no siempre va a ser mejor la rehabilitación protésica. Paladares muy profundos también nos estorban o nos dificultan la adhesión protésica. Si tenemos maxilares superiores, como esta bóveda palatina que ven aquí, no solo plana, sino que incluso con un crecimiento óseo en la línea media, pues vamos a tener prótesis que se van a desalojar prácticamente solas, ¿no? Y con órganos dentarios fracturados, con procesos de rehabilitación fija sin terminar, bocas incompletas en donde el paciente incluso tiene, si se dan cuenta, hay residuos de su proceso mal delimitado por extracciones sin rehabilitación, más bien por extracciones sin cirugía para alinear o para hacer osteoplastía. Entonces este tipo de pacientes son los más complejos y son de la mayoría de los que nos llegan, que tengan un paladar a 90 grados. Siempre valorar paladar duro y paladar blando para realizar prótesis de forma correcta. Y la historia previa de las prótesis también es importantísima. La bóveda palatina de forma general tiene tres tipos de estructura, que es forma de U, forma de V o plana,
y según su profundidad puede ser clase 1, que es recta, como la que vimos hace rato, clase 2, que tiene una inclinación de 45 grados, y clase 3, que es muy profunda. Esta es clase 3, la ideal por supuesto que sería la clase 2. La clase 1 es complicada también por la falta de adhesión, y la clase 3 por el exceso de retención que puede causar molestias. El reborde alveolar residual, cómo está la cortical externa del paciente, cómo está la cortical interna, tiene deformidades, tiene cicatrices de extracciones previas hechas sin remodelado óseo. Es importante siempre evaluar esta condición, y muchos de sus pacientes van a tener prótesis totales sin usarlas. Muchos pacientes van a llegar, fíjese que tengo como 6 juegos, doctor, pero pues nada más uso uno para las fiestas, porque todo lo demás lo como sin prótesis. Estos pacientes son los más difíciles porque sus encías están muy poco acostumbradas al cambio. Recuerden que el cambio de la prótesis se va a dar, la adaptación de la encía a la prótesis se va a dar después de 2 o 3 meses de uso continuo. Siempre, bueno, esto lo vamos a ver al final, lo que les recordamos a los pacientes de consejos. También los tipos de reborde, preextracción, cómo tenemos nuestro proceso alveolar, y post-extracción, qué remodelado se hizo. Importantísimo para ver si hay espículas o procesos que nos hayan complicado la forma de la línea o de la zona principal de soporte y que nos comprometan en la rehabilitación correcta. Igual el inferior, si es muy prominente, aquí lo tenemos como tipo 1 cuando tenemos preextracción todo, post-extracción reciente que apenas se está remodelando y tenemos un muy buen proceso. Tipo 3 prominentes, ya se hizo prácticamente el rellenado o el remodelado óseo con el paso del tiempo. Y tipo 4, aquellos pacientes que han usado prótesis mal elaboradas o que comen con sus encías, que lo tenemos en veo o en filo de cuchillo, que también son muy molestos. O sea, el colocar prótesis aquí es muy molesta para el paciente. Tenemos el plano, que también es muy complicado realizar aquí prótesis totales, y el invertido, que bueno, pues este es negativo y habrá que hacer milagros, maravillas y utilizar engrapadoras para que queden las prótesis. No es broma, no vayan a engrapar a sus pacientes. También tenemos, por supuesto, lesiones, no lesiones, sino crecimientos óseos como el torus mandibular. Por supuesto que los torus nos complican en cualquier tipo de rehabilitación, ya sea fija o removible. Es complicado poder hacer alguna estructura alrededor de este crecimiento óseo. También otra cosa importante es, si vamos a operar estos torus, volver a lo mismo, en qué condición está mi paciente. Son lesiones que sangran mucho, a veces tarda mucho tiempo en cicatrizar y son dolorosas para el paciente. ¿Cómo podemos hacer nuestra valoración ósea? Como mencionábamos, radiografías panorámicas yo les recomiendo en todos los casos. Si hay órganos dentarios, pues no solo panorámicas, también periapicales. Si se dan cuenta, este paciente arriba, el proceso está totalmente perdido. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a cobrarle de abajo y le vamos a regalar la de arriba para que no nos la reclame. No es cierto, chavos. Tenemos que utilizar técnicas especiales, utilizar pesos, tal vez prótesis imantadas, algún tipo de adhesivo, alguna situación que haga que mejore la calidad del paciente y explicarle que es muy compleja su situación y que puede tardar mucho tiempo en adaptarse. Con este tipo de procesos es muy importante tener una relación y una comunicación estrecha con los pacientes. O pacientes que tengan muy flácido su labio superior, en donde también por tantos años de no utilizar prótesis, este mismo labio es nuestro peor enemigo de la prótesis y casi al parejo de la lengua. El labio prácticamente saca la prótesis superior sola, ¿no? Entonces, muscularmente valorar todos los músculos del paciente, cómo los tiene, qué tipo de control y de manejo tiene él de sus músculos, cuánto tiempo lleva sin prótesis, cuánto tiempo lleva sin rehabilitación y hace cuánto le hicieron las extracciones, es muy importante. Fíjense, si nos vamos a un flujograma de consulta que yo le llamo, ¿cuánto nos tardamos en hacer una historia clínica? ¿Cuánto les gustaría? 30 minutos, una historia clínica muy buena, una historia clínica bien hecha. Fíjense, 30 minutos, una historia clínica completa. Unas impresiones de alginato, ¿cuánto nos echaremos? 15 minutos si estamos muy piedras y 10 minutos si lo podemos hacer rápido. Esto lo pueden hacer en una sola cita, la historia clínica y las impresiones. Ahí tenemos una cita de 45 minutos. Le damos otra cita al paciente para elaborar las cucharillas. Bueno, aquí está al revés, disculpen. Primero será la impresión fisiológica,
que toma 15 minutos, y después ya con rodillos la toma de dimensión vertical y relaciones intermaxilares. Nos podemos llevar de 15 a 30 minutos. Utilizamos nuestro articulador, marcamos alturas, alineamos con base de cráneo. Inversiones fisiológicas 15 minutos. Después la prueba de articulado de 10 a 20 minutos en caso de que tengamos que mover algún diente, retocar alguna zona de la oclusión que no nos haya gustado. En la entrega nos tardaremos igual otros 20 minutos para explicar al paciente el uso, cómo se quita, cómo se pone, cómo se lava, el mantenimiento, la higiene, etc. Esto, chicos, en conjunto, que pueden ser 4, 3, 5 citas. ¿Cuánto nos da de tiempo real de trabajo? 2 horas y media. 2 horas y media. Fíjense, tenemos 4 o 5 citas para 2 horas y media. Esto sería lo ideal para nuestros pacientes adultos mayores. Que no estén horas en el sillón dental sin hacer ningún proceso o sin avanzar nosotros en esto. El paciente se los va a agradecer infinitamente. También tenemos casos difíciles en donde los frenillos o los rebordes musculares nos van a dar, las inserciones musculares nos van a dar complicaciones para la elaboración de prótesis si están insertados muy adelante del proceso maxilar o muy adelante de la zona principal de soporte. Vamos a tener extrusiones al momento que el paciente hable o haga algún movimiento muscular. Pacientes que tengan la encía flácida, que tengan la encía libre, si ven la flechita, esto era el proceso normal, aquí estaba la zona principal de soporte, y por el uso constante y pues realmente por un problema odontológico en donde el paciente le hizo mal su prótesis, no pusieron los dientes sobre la zona principal de soporte, sino más vestibularizados, se fue desgastando el borde del proceso en frío de cuchillo hasta que terminó por hacer esto. Nos da un paladar como si fuera un calcetín vacío. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer aquí? No se puede hacer aquí una prótesis. Tomo la impresión y se deforma completamente la encía. Tristemente, ¿qué tenemos que hacer? Una cirugía, recortarla en sí, remodelarla y pues rezarle al Dios que ustedes quieran para que pueda sujetarse a la prótesis. También aquí un implante sería pues tal vez poco exitoso debido a la disminución del grosor de este proceso. Pacientes también que tengan frenillos linguales inferiores, subimos para arriba y bajamos para abajo, frenillos linguales largos o prominentes que también comprometan la movilidad o el uso de nuestras prótesis. O pacientes así, ¿verdad? Que tengan incluso el proceso negativo. Lo que les platicaba, en estos pacientes es muy complicado, tenemos que utilizar mucho sus aletas linguales, explicarle al paciente la nueva forma de usarla, que sus músculos van a cambiar en cuanto a la función para poder mantenerlas en su lugar. Aquí sí tenemos que usar adhesivos y por supuesto que tenemos que reenseñar y reeducar a este paciente a hablar y a comer para que pueda adaptar bien su prótesis. O el caso contrario, pacientes que tengamos con recién extracciones, en ese momento hacemos el remodelado. Si vamos a hacer prótesis inmediata, pues remodelamos, cortamos encía, cortamos las crestas, eliminamos cualquier proceso filoso o cualquier hueso prominente que pueda comprometer la cicatrización. Y den los tiempos correctos. Recuerden que también una prótesis inmediata nos va a ayudar a remodelar la cicatrización. Entonces, si hacemos una prótesis inmediata correcta, vamos a tener mucho más éxito en el tratamiento final de las prótesis. O procesos demasiado grandes como estos, en donde también el paciente no está acostumbrado a utilizar prótesis, o pacientes que tengan muy poco proceso posterior y un poco de proceso anterior. En estas prótesis tenemos que nivelar pesos, hacer que las bases estén más gruesas donde falta hueso y más delgadas donde sobra hueso, como en esta zona de arriba. Y pues vuelvo a lo mismo, higiene, mantenimiento e indicaciones de uso y cuidados siempre será la base del éxito para el futuro de nuestros pacientes. Imagínense en estos procesos. ¿Hasta dónde voy a hacer yo mi terminado de la prótesis? Hasta el fondo de la mucosa, a la mitad del hueso. Aquí parece que aquí pueden poner un cartel, ¿verdad? Un anuncio. Miren nomás qué proceso tan grande. Tenemos un frenillo pues relativamente mal insertado, pero en donde también la pérdida de tono muscular en este labio pues va a hacer que la prótesis con tanto proceso prácticamente se salga, ¿no? O estos famosos dobles labios en donde nosotros movemos el labio del paciente y estamos observando como si fuera realmente un doble labio, como si tuviéramos aquí una encía floja, sin soporte o base con hueso.
También aquí el tratamiento ideal sería cirugía, cortar este exceso de encía que nos estorba para hacer unas buenas prótesis. Estos son casos difíciles. Yo les diría que ojalá quedaran siempre a la primera, no siempre quedan a la primera, es complicado porque son pacientes poco acostumbrados a esto y también se hacen poco tolerantes al uso de prótesis. Y ya ve, se lo dije para que me la hizo, si mis hijos tenían razón, por qué me la hicieron, o al revés, mis hijos no tienen razón, si yo no la soporto. Vamos a tratar de manejarlo y negociarlo siempre con los pacientes. Recordemos las zonas protésicas, que esto es pues facilísimo, nada más en superior y en inferior. Las zonas protésicas nos van a dar realmente el éxito y la seguridad en el soporte, retención y estabilidad de nuestras prótesis totales. Ya sea que las manejemos incluso con algún órgano dentario, que sea una prótesis parcial. Bueno, también estas zonas protésicas son importantes de observar en cualquiera de las dos. También tenemos inferior. En inferior nuestro principal enemigo será la lengua y nuestro principal salvador serán las aletas linguales, recuérdenlo. Ahora sí empezamos con ya el proceso directo de las citas que vamos a tener con el paciente en sillón. Lo más importante es la selección primaria de la cucharilla correcta. La longitud, luego queremos tomar impresión y le tomamos la impresión pero de las amígdalas o del esófago o de la glotis. Tengan mucho cuidado con eso en pacientes viejos. La consistencia del alginato debe de ser dura, no es aguada, no es un atole lo que le estamos tomando impresión al paciente. El alginato se debe hacer dura. Incluso les recomendaría unas gotas menos de agua para que el alginato quede, pues, no como migajón, un poquito más suave que migajón, pero que la fluidez no sea exagerada. A un alginato más duro, una impresión más precisa, una impresión más fina de los músculos de la cavidad bucal. Esto es importante. Entonces, longitud correcta, la altura correcta. Si el paciente no tiene dientes, pues usen cucharillas para edéntulos. ¿Para qué usamos cucharillas de aluminio profundas que nada más vamos a estar malmarcando o haciendo una hiperlaxitud o una hiperelasticidad de los músculos? Utilicen cucharillas correctas, longitud correcta y también la profundidad correcta. Esto es importante para que tengamos éxito en la primera impresión de trabajo. Esta impresión de alginato, lo que les decía, la relación agua-polvo debe ser de una consistencia, pues no como masilla, pero más dura de la que normalmente... yo recuerdo que en la escuela nos enseñaban a hacer atole, no alginato. Y nos tomamos la impresión y bueno, nos impresionaba hasta la barbilla, pues se nos salía por todos lados, la lengua en toda su base, salía la vela lingual, todas las papilas caliciformes, una cosa muy asquerosa. Entonces, por favor, tengan cuidado nuestros adultos. Yo a todos los pacientes les recomiendo esta consistencia, para fija, para removible, para lo que requieran, yo les recomiendo consistencia dura. No sobrecargar la cucharilla, no sobrecargarla para que, vuelva a lo mismo, no se le salga por la nariz, pero tampoco colocar de menos, porque el estar tomando reimpresión y reimpresión tampoco es cómodo para el paciente. Coloquen el alginato justo. Parece que no nos dan clases nunca de esto, ¿verdad? La consistencia correcta del material duro y siempre presionar de adelante hacia atrás. Más adelante, ahorita en la que sigue, les voy a enseñar la técnica, pero siempre hacer una pequeña bola de alginato para colocar en el frenillo anterior, ya sea arriba o abajo. Ya que coloqué esta bolita de alginato, impresiono de adelante hacia atrás, me llevo todas las burbujas hasta la parte de la orofaringe, que ahí se terminan de liberar, y tengo una impresión correcta. No hacerlo espeso, y también, muchachos, siempre recomendación que el secado sea no rápido, ultra rápido, y más en adultos. No queremos tener ningún accidente, ni por supuesto menos una broncoaspiración, y queremos evitar lo más que se pueda, pues que el paciente esté incómodo o con el reflejo de vómito constante. Entonces es una consistencia correcta de material, presionar de adelante hacia atrás, este es el primer tip, no hacerlo espeso, y el secado rápido en sus alginatos. Si se dan cuenta, presionamos y ya vieron que hacia atrás no escurrió ningún material, o escurrió lo menos. En este momento, a ver, vamos a pasar la que sigue. ¿Cómo es la impresión? Hacemos el jalón anterior para poner la pelota vestibular. O sea, yo jalo el labio hacia adelante, coloco esta pelota en el mero frenillo y voy a colocar de anterior a posterior y me detengo, limito la presión posterior. Cuando yo me asomo a la boca y cuando veo que empieza a salir el alginato por atrás, ahí me detengo, chicos. Nosotros normalmente le presionamos y le seguimos. O sea, no solo se sale el alginato por atrás, sino, les digo, llega hasta la base de la lengua.
Entonces, esto no es correcto, esto es un riesgo que le estamos dando al paciente que no es necesario. En el momento que ustedes vean que el alginato sale por atrás, ¿qué más van a impresionar? O sea, ya no podemos impresionar más. Ese es el límite. El límite es cuando escurre hacia atrás, quiere decir que ya llenamos la zona de la impresión con alginato. Es una recomendación para dos cosas, para la calidad de su impresión y para la seguridad del paciente, por favor. Dos puntos importantísimos. Después estiran los carrillos para moldar hacia afuera, no hacia arriba y hacia abajo, porque los cachetes no se mueven para arriba y para abajo. El movimiento natural es hacia afuera. Y con tejido blando, si el paciente tiene mucha pérdida de tono muscular, hagan temblar la cucharilla como si le fueran a poner azúcar al churro, ¿no? O sea, tiemblen un poquito y la van metiendo. Estas son, aunque no lo crean, chicos, el éxito de su prótesis va a depender de esta primera impresión que estén tomando. Aquí, a ver, vamos a ver si sale el video. Ahí va. Iniciamos con la bola anterior. A ver, chavos, ¿sí se ve el video? Sí. El video está, disculpen ustedes, lo tomé hace un montón de años con una cámara digital de las primeras, yo creo que existieron, que eran de rollo. Ay, sí, no es cierto, es digital. Pero bueno, fíjense. Ya pasó la bola, disculpen ustedes la calidad del video, pero nada más es para dar esa imagen. Miren, ahí ya no impresionamos más. En el momento de ponerla, aquí estuvo sobrecargada. Les digo, no me lo crean, aprenden más de los errores que de los aciertos. Aquí la excusa no es ninguna, aquí la excusa es que fue de hace muchos años, pero ya lo sabemos hacer. Pero eso que está excedente al final de la cucharilla no debería de haber sido. Pero bueno, su bola anterior y su impresión. Y esta es la impresión que sacamos. Esta que ven aquí. De aquí mandamos a hacer la cucharilla y de ahí mandamos a hacer las demás pruebas. Ya que tenemos nuestro modelo de estudio, es importantísimo que marquen y delimiten sus áreas. Zona principal de soporte, zona secundaria de soporte y dónde van a querer el terminado. Ustedes marcan el terminado, no el laboratorio. Ustedes son los médicos de la boca. Ustedes saben hasta dónde el paciente va a tolerar su prótesis. Marquen por lingual, marquen por vestibular, marquen por palatino, por donde requieran, pero ustedes hagan la marca dentro de su modelo de trabajo para que el laboratorio elabore la cucharilla, o a menos de que sean muy trinchones y ustedes la quieran hacer con el Palatray y tengan en su consultorio el estroboscopio para endurecerla, pues está fabuloso porque aparte la hacen en 1 minuto y medio y queda perfectamente bien hecha. Ya sea que la manden a hacer o la hagan ustedes, marquen siempre y delimiten bien por favor todas las estructuras que quieran marcar en la cucharilla. Ahí pueden liberar, ahí pueden hacer un montón de cosas. Ya que hicieron su cohete individual en este modelo, ¿qué sigue de esta cohete individual que debe de quedar perfectamente a la medida, como un traje a la medida para la boca del paciente? Sigue nuestra impresión funcional o fisiológica. ¿Cuál será el material adecuado? También en la escuela nos hablan de un montón, ¿verdad? Que si hule de polisulfuro, que si el silicón, ahora que si es silicón, pues por adición o por condensación, porque pues uno cuesta como que el doble y otro como que más barato. O pasta cinquenólica, finalmente modelina siempre vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Con qué vamos a tomar la impresión? Una pequeña desventaja de los hules de polisulfuro para el paciente adulto mayor es el olor. Recuerden que no sabe nada, pero el olor es un poco incómodo. Una gran ventaja de los silicones es que se manejan prácticamente igual que los hules. Nada más que sí el hule de polisulfuro se puede correr 2 o 3 veces el modelo con yeso. En los de silicón no se los recomiendo porque se va deformando, pero pues no necesitamos correrlo 2 o 3 veces si lo hacemos bien a la primera, ¿no? La pasta cinquenólica, pues creo que la usé una vez en la escuela hace más de 20 años. Entonces, pues si alguien es muy trinchón con ella, pues que la siga usando y si no, bueno, pues yo les recomiendo estos nuevos materiales. En particular, yo utilizo de forma ligera, bueno, de forma un poquito más condensada, es el Variotime Monophase, que lo utilizo para una impresión, por decir así, primaria, y el Light Flow para encima de la modelina cuando hacemos una impresión ya fisiológica con recorte muscular. Aquí tienen las dos versiones, por condensación y por adición. Ustedes escogen cuál, uno es un poco más caro que el otro, uno es más barato que el otro. Todos son de excelente calidad. Ahí sí les recomiendo que usen el que ustedes manejen y que conozcan a la perfección. Rectificamos bordes musculares con modelina de mediana o baja fusión.
preferentemente de baja fusión, para que logremos este terminado en la impresión fisiológica. Recuerden que esta impresión es la que va a marcar realmente el sellado periférico y el éxito en sus prótesis para que tengan esta retención dentro de boca, ya sea palatina o maxilar, palatina o lingual, en cualquiera de las dos, o sea, superior o inferior, requerimos hacer un recorte perfecto. Esto es importante en todas las prótesis. Después tomamos la impresión, la fisiológica con el material que ustedes escogieron. Y importante, los movimientos los hace el dentista, no el paciente. Jalar hacia los lados, utilizar solo la flexión, o sea, nosotros luego giramos al paciente su cachete como si fuera un remolino y ese no es un movimiento ni siquiera natural de la boca, eso es importante que lo chequen. Solo la flexión que utiliza el músculo, si es para arriba, si es para abajo, si es para afuera, si es para adentro, solo el movimiento natural o normal que utiliza el músculo, eso es importantísimo. Y observar estos músculos, ¿no? Cómo se mueven. Y podemos lograr encima de nuestra modelina una impresión firme. Esto es con silicón light flow, fluido, y tenemos una impresión exitosa, una impresión que pues realmente nos va a dar una base bastante buena. Si se dan cuenta, vuelvo a lo mismo, los movimientos los hace el dentista. El único que hace el paciente es cuando hacemos la impresión lingual, en donde el paciente le pido que saque la lengua, la mueva para los lados, toque lo más que puedas la punta de su nariz, toque la punta de su mentón. Estos movimientos los hace el paciente porque yo no puedo jalar la lengua. Y la lengua, cuando el paciente hace fuerza, pues tiene otro tono muscular. Entonces, ser el único que hace el paciente, los demás los hacemos nosotros. Y principalmente los que están en las inserciones musculares o frenillos. Estos son los críticos para tener éxito en la prótesis. Y si estuvo bien hecha la modelina, pues va a estar perfectamente bien hecha la impresión con este tipo de material. Ya tengo un modelo de trabajo fino. Y este modelo de trabajo le voy a volver a marcar mis zonas de alivio, mis zonas de retención, mi sellado periférico, hasta donde quiero que llegue ahora sí la base, que también la podemos hacer esta base con Palatroid si lo manejamos. Si alguien no conoce el Palatroid, se los recomiendo mucho. Es un tipo de resina, como si fuera un plato de resina que se coloca encima del modelo, se trabaja la base, tiene el grosor perfecto. Se mete en una caja de luz, que es la luz estroboscópica, y endurece en 60 o 90 segundos, según como se requiera. Y tenemos una base perfecta para colocar los rodillos. Son muy buenos materiales. Después tenemos las relaciones cráneo-mandibulares. Ya que tenemos los rodillos. Estas relaciones intermaxilares, pues obviamente los rodillos a la altura correcta. Esto normalmente lo hace nuestro laboratorio, y si tienen un laboratorio de confianza, pues lo hacen la mayoría de las veces bien. Normalmente los rodillos los mandan demasiado altos, pero bueno, si ya se conocen, hacen algo con un poco de mayor calidad. Ver el plano oclusal, conocer la línea interpupilar, utilizar plantilla de Fox para orientar el rodillo superior, que es importante. Utilizar su arco maxilar siempre y su articulador. Aquí dijeron, esta plática nos va a decir cómo hacerlo sin articulador. Pues cuicuiri, chicos, no. Es importante siempre utilizar articulador y su arco maxilar. Esto lo van a transportar con el laboratorio, lo van a transportar a donde el técnico les va a ayudar para hacer de forma precisa y con mayor calidad esto. Hay que valorar la línea labial, la línea de la sonrisa, no dejarle dientes de burro calabacero, ¿no? O sea, dejar unos dientes sanos, naturales, que cuando el paciente se ría, si es adulto mayor, bueno, tal vez que deje medio milímetro nada más asomándose por los dientes o 1 milímetro. Esto es importante verlo siempre, el plano oclusal, la curva fisiológica y su altura facial. Las prótesis elaboradas correctamente le dan una estética facial al paciente diferente. No parecen caballos que van frenando, ni parece... Cuando le dicen a la señora, es que ya no te pareces a como estabas sin dientes. Pues no te vas a parecer nunca, obviamente, vas a mejorar tu cara, pero que se vea de forma discreta, normal, cómoda. Aquí tenemos con la prótesis de su lado izquierdo, bueno, abajo, donde está abajo del letrero es la prótesis nueva, la otra es la prótesis vieja. También la dimensión vertical en reposo es importante porque realmente esta dimensión vertical es la que nos va a dar el espacio oclusal virtual para que el paciente no se sienta como caballo amarrado. O sea, los dientes no deben de estar en oclusión cuando el paciente está en reposo. Esto es importantísimo. Dejar estos 2 o 3 milímetros de espacio en reposo para dimensión vertical.
que haga el paciente nuestras pruebas, que diga con esta fonética 2, casa, patas, guantes, pescado, mosca, las palabras que ustedes conocen, cigarro, ferrocarril, etcétera, etcétera, y ver que no hemos españolizado al paciente, ¿verdad? Con esto también vamos a probar que el rodillo está en mejor altura. Ya utilizan su técnica normal, esto no lo vemos, chicos, porque ustedes lo dominan y nos tardaríamos como 3 años, ¿no?, en estar explicando el uso del articulador. Entonces estas relaciones, chavos, fíjense, todos los pacientes, esto es obvio, todos los pacientes tienen diferentes relaciones. Vemos su línea interpupilar que debiera de caer en la comisura labial y después vemos la relación con su labio. Por supuesto que esta señora tiene dientes exageradamente largos. Y el caso contrario, una paciente con gran disminución de dimensión vertical, en donde vemos que su labio, que está a la misma altura de la vecina, nada más que aquí no se le ven los dientes. Entonces tenemos dos casos extremos y bien diferentes, por eso les digo, se tiene que individualizar al máximo el uso de dientes, el uso de rodillos, el uso de todas las medidas de relaciones que tengamos para mejorar la estética de nuestros pacientes. Importantísimo. A ver si este video también corre. Yo les recomiendo para que sus rodillos los alcen. No corrió. Para que sus rodillos los puedan alargar o acortar de forma rápida, usen en una copa de hule, en un recipiente de agua, usen agua muy caliente. Pueden colocar ahí el rodillo unos 30 a 40 segundos. Se reblandece y pueden subirlo y bajarlo sin deformar y sin calentar con una espátula todo el rodillo. Esto les da un poquito más de rapidez para el trabajo y flexibilidad para la cera. Y finalmente el articulado. Ahí van otros grandes consejos, chavos. Privilegiar siempre el borde a borde. No es borde incisal con borde incisal, sino es disminuir el overjet, disminuir el traslape horizontal, que no sea tan evidente ni tan fuerte, sino que quede un poco menos. Por eso les digo que no es un borde a borde, por esto entre comillas, no es un borde a borde real, sino estamos nada más disminuyendo el contacto canino, que no haya esa protección canina que es la que muchas veces desaloja la prótesis. Importante. 2. Si mi paciente tiene 80 años, ¿creen que requiera dientes 33 grados? Pues es ilógico. Su proceso está remodelado, su articulación, su cóndilo, la eminencia articular, todo se encuentra con un desgaste. Entonces, estos 33 grados hacen pacientes jóvenes. Estos dientes es para personas jóvenes, sobre todo para removibles o para combinados. Pero en adultos mayores, nunca manejemos 33 grados, valoren 20 o incluso 0, que 0 también es complicado, pero podemos manejarlo a 20 grados. Tenemos cúspides más pequeñas, menos interferencia oclusal, el paciente va a desalojar mucho menos la prótesis. Si ustedes no saben qué dientes manejan sus laboratorios, lo más seguro es que sea 33. A partir de hoy les recomiendo que empiecen a valorar 20, sobre todo en pacientes grandes, mayores de 65 o 70 años, y van a tener mucho más éxito y van a tener menos movilidad a la masticación de las prótesis dentro de la boca, menos desalojo. Bueno, ¿y ahora qué dientes le pongo? Hay que ver forma de la cara, forma del proceso, cómo está su arco, cómo está el resto del proceso, si es demasiado prominente, si es en forma de U, de B, cuadrado. Normalmente en el adulto los dientes no se manejan muy grandes, se manejan un poco más pequeños. Obviamente en mujer más pequeños, en hombres un poco más grandes. Y ahora estamos tratando de manejar algo que se llama, algo que ya es conocido sobre todo en ortodoncia, que es el arco dental reducido, en donde se quitan premolares. Bueno, aquí en adultos estamos tratando de quitar el segundo molar. Cuando el paciente tiene mucho tiempo sin rehabilitación y tiene un proceso un poco más corto o más pequeño, se quitan los segundos molares y tenemos una oclusión un poco menos estorbosa para el paciente. Esto también nos ha resultado bastante exitoso y lo usamos mucho en pacientes con demencia, pacientes que tienen algún proceso demencial o deterioro cognitivo crónico, como se llama ahora, tipo Alzheimer puede ser un ejemplo, en donde el paciente difícilmente se va a adaptar pronto. Entonces le hacemos prótesis a 20 grados, borde a borde y con el arco dental reducido, bueno, sin el segundo molar. Entonces esto nos va a dar mucho más éxito en la adaptación. Y el color, pues sí, ¿verdad? Al paciente no se le va a poner A1, esto es obvio, ¿no? Utilizamos un 6.6, utilizamos un, 5.9 en caso de que el paciente sea mayor. Si nuestro paciente es de tez más morena, pues tratamos de utilizar un diente un poco más oscuro. Si es de tez clara, se puede utilizar un diente más claro. Pero pues manejarlo con la realidad del paciente, ¿verdad? Y también platicar con él qué es lo que quiere. Si el paciente es actor de cine o de teatro o de tele, bueno, pues igual y sí vale la pena hacer un color blanco, un 6.2 o incluso más blanco.
Pero si nuestro paciente es una persona muy mayor, pues hay que hacerlo acorde a la edad y platicarlo con el paciente cuando hagamos la prueba de articulado. Importante. Fíjense, nuestro paciente, estos son casos pequeños, nada más es un repaso de casos clínicos. Llega la paciente con este tipo de boca, edéntula total superior, edéntula parcial inferior. El día de entrega, que aparte venía contenta. Aquí tenemos, si se dan cuenta, la dimensión vertical disminuida, ya tenía un poquito de boqueras en esta época la señora. ¿Qué son las boqueras? Es la queilitis angular. Vean cómo por disminución de la dimensión vertical ya se le acumulaba saliva en las comisuras labiales y se empezaban a poner rojas por hongo. Entonces el día de la entrega tenemos por supuesto una dimensión vertical más correcta, una cara un poco más estética con más longitud respecto a su punta de nariz y punta de mentón. Fíjense nomás qué disminución vertical tan bárbara, y la comisura aquí se ve perfecto cómo se hace esta arruga en la comisura. Recuerden que donde está calientito, húmedo y oscurito, siempre hay hongo. Ya sé que no pensaron en boca, chicos, yo nomás me estoy refiriendo a boca, ¿eh? Otro punto importante, esta dimensión vertical, al regularla o al mejorarla, prácticamente se quitan las boqueras, se quitan las queilitis angular de forma inmediata porque ya no se seca esta zona de la boca. El día de la entrega, ¿qué vamos a hacer? Importantísimo, checar, pues sí, primero la estética, que es parte importante de lo que viene el paciente. Checar la fonética, que el paciente hable frente a un espejo, que hable con nosotros, que nos diga su nombre, que nos diga las palabras que mencionábamos hace rato. Ferrocarril, cigarro, casa, zapato, espada. Que hable con nosotros para ver si no lo dejamos como español. Que trate de hacer movimientos de abrir y cerrar, de sacar la lengua y de meterla, de utilizar hacer algún tipo de succión o como si quisiera dar un beso para ver cómo se maneja la prótesis. Es importante que el día de la entrega nosotros estemos muy cercanos al paciente porque él es el principal, ¿cómo se dice? La persona que nos va a marcar, es nuestro calificador final, ¿no? Entonces es importante darle recomendaciones. Y algo importantísimo, chicos, explicarle al paciente cómo se lavan, cómo se usan y cómo se cuidan. Muchos pacientes se van del consultorio sin siquiera saber ponérsela o quitársela. Y esto es un grave error nuestro para la seguridad del paciente y calidad en la atención. Yo les voy a dar una recomendación. Si las prótesis son de plástico, o sea, de acrílico, son totalmente acrílicas sin ninguna pieza metálica, yo les recomiendo que utilicen por lo menos 3 veces a la semana, o sea, cada tercer día, como dicen, un día sí y un día no. Sumerjan la prótesis por la noche en un vaso con agua con 2 cucharadas grandes de vinagre blanco. Esto lo va a mantener desinfectada. Al retirarla del agua en las mañanas, que la laven, ¿verdad? Si no van a sentir que están comiendo ahí una ensalada. Entonces, que las laven, que las enjuaguen y que se la coloquen en boca. Perdóneme. Esto que le estoy diciendo con vinagre blanco es si la prótesis tiene algún tipo de metal, que tenga algún gancho colado o vaciado o que tenga ganchos Whipla. Si tiene metal, se utiliza vinagre blanco. Si la prótesis no tiene metal, como unas totales, que no tenga nada de metal, se utiliza cloro, pero es en el mismo vaso de agua, una cucharadita pequeñita de cloro en el vaso de agua. Y ahí se colocan las prótesis 2 veces a la semana por la noche para que se desinfecten. Lo mismo hace el vinagre blanco. Vuelvo a repetir porque creo que la vacié. Prótesis totales de acrílico se sumergen en una cucharada pequeña de cloro en un vaso grande de agua toda la noche, 2 veces a la semana. Si la prótesis utiliza algún tipo de metal, ya sea gancho vaciado, colado o Whipla, se hace lo mismo, pero 3 veces a la semana y se sumerge en un vaso grande con 3 cucharadas o 2 cucharadas de vinagre blanco. Ambas cosas para desinfección. Ahora, si el paciente es muy trucha, pues se puede comprar sus tabletas desinfectantes de varias marcas comerciales. Y si no, la misma higiene, su cepillado y ya sea vinagre o cloro para las noches. Otra recomendación importante, no utilizarlas en la noche. La encía y la mucosa y el hueso deben de reposar por las noches. Si la señora no se ve que no tiene dientes el paciente, bueno, pues ahí ya lo negociarán una noche sí, una noche no. Ya son casos muy particulares, ¿no? El día de la entrega le vamos a recomendar al paciente 24 horas continuas de uso, que el paciente no se las quite y que esa sea la única noche en su vida que duerma con ellas. Es importante para lograr la primera adaptación de la encía y estas 24 horas son vitales para que sea exitoso.
Si podemos hacer una revisión a las 24 horas, en caso de que al paciente le moleste, se cita y se hace algún tipo de exploración bucal para ver si no hay alguna lesión o úlcera, que es lo más común que sale a las 24 horas cuando está incómoda o cuando duele. Ajuste siempre que sea necesario. Si el paciente requiere 20 rebajes o 20 ajustes, pues los 20 la vamos a ver. Evitar adhesivos solo en casos extremos, como los casos que vimos de muy poco hueso o prótesis muy difíciles de elaborar. Y evitar rebases. Los rebases se utilizan principalmente como reacondicionador de tejidos cuando estamos haciendo prótesis inmediatas. Pero si yo hago un rebase en una prótesis porque ya está floja, bueno, la opción o el tratamiento o el objetivo es que vaya yo a hacer una nueva. Este rebase me va a servir 2 o 3 meses porque pues también no son higiénicos los rebases. Entonces al cabo de estos 3 meses yo tengo que elaborar una prótesis nueva. Eso es importante. Otra pregunta clave. ¿Cada cuándo cambio mis prótesis? Lo ideal es que sean cada 6 a 7 años. Eso sería lo óptimo para que nuestra mucosa y procesos se mantengan siempre de buena calidad. Y fíjense, yo les recomendaría tratar de, cuando llegue el paciente con esta prótesis con ustedes y les dice, ay, pues fíjese doctor que tengo ya 40 años con esta prótesis. Sí, pues ya me di cuenta, ¿no? Si usted la avienta a volar parece un frisbee, ¿no? Ya no tiene muelas, prácticamente se la gastó. Esto tampoco es bueno. Tenemos un proceso muy mal acostumbrado, tenemos unos músculos muy mal acostumbrados y pues estas prótesis, aparte que están contaminadísimas por tantos años de uso, aunque sea muy higiénico, es un acrílico y el acrílico siempre es sucio, pues podemos explicar al paciente o debemos explicar al paciente la dificultad en caso de hacer una nueva. O pacientes que pues siguen repare sus prótesis, ¿no? Aunque no lo crean chicos, esto no es una prótesis falsa, ni una fotomontaje, ni nada. Es un paciente mío que era costurero, se dedicaba a hacer trajes y chambras y demás. Se le rompió su prótesis y él solito la reparó con este tipo de cáñamo. Y pues así la seguí usando, aunque no lo crean. Incluso utilizó este porque ya estaba hasta suavecito, pues, al contacto con la boca. Estos pacientes son los más difíciles a veces de rehabilitar porque están muy acostumbrados a sus prótesis. Pues ahora sí, chicos, ojalá que haya sido de su agrado y estamos abiertos para preguntas, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Cómo vio las preguntas? Perfecto. Perfectísimo.